hay gente de distintas partes de Chile. Qué maravilla, hay gente de Chiloé, nos están saludando también Tabita desde Argentina, de Colombia, eh, tenemos, ¿cómo se llama? Gente del sur de Chile, de Valdivia, hay gente de Paraguay, quiero saludarlos a todos, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar de HIEC. La idea es que no ven nada, están escribiendo que no ven, me sienten, me escuchan. Sí, te ¿Se ve bien? vemos, Clau, se ve Ya, bien. perfecto. Perfecto, les mando, ya me ven, de Temuco. Chiquillos, bienvenidos. Ustedes saben que para nosotros, para CHIEC, es muy importante tener esta interacción con todos nuestros socios y también con todos nuestros seguidores. Eh, Vamos a tener una jornada muy interesante. Y les parece que demos, miren aquí la Tabata desde Perú, tanta gente linda que está saludando, me encanta. Eso, importante de que puedan compartir también que se está transmitiendo en directo por YouTube. Así que para que sepan, hay mucha gente de Perú, qué maravilla. Que otra cosa importante es que tenemos, como decía Tabita, tenemos una casilla para, pues, van a poder hablar por el chat, van a poder obviamente hacer preguntas, vamos a tratar de contestar la gran cantidad de preguntas que hayan, pero también iremos contestando las preguntas a medida que las vayan haciendo. Tenemos una casilla de preguntas y respuestas, así que idealmente que esa casilla ocupen para poder preguntar y que la casilla del chat la ocupemos solo para socializar. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa importante? Miren, Victoria nos saluda desde Colombia, gente del norte de Chile, de Antofagasta. Algo más que se me olvide, Tabita? Yo creo que No por ahora. Importante lo de YouTube, quienes que no puedan ingresar para que hagan, para que le puedan indicar a sus amigos o quienes no puedan conectarse que se conecten a través de YouTube. Así que eso. perfecto, perfecto. Y desde Los Ángeles, California, nos están escribiendo, no, de Los Ángeles de acá de Chile. Y, ¿cómo se llama? Ah, y lo otro es que queremos obviamente compartir y partir interactuando con ustedes, ya, aparte de saludarlos, ¿cierto? Y darnos cuenta que hay gente de todas partes de Chile y de varios países de nuestro querido Latinoamérica. También contarles que vamos a tener un premio, ¿ya? Va a haber un kit. Obviamente, quiero decirle al tiro a los que están de fuera de Chile que no vamos a poder mandar el kit fuera de Chile. Así que para que sepan, pero para los que están conectados en Chile va a haber un kit completo de manejo avanzado de herida, auspiciado por Combate, que es nuestro auspiciador en este webinar. Y vamos a partir haciendo, ya, ¿les gustó lo del premio? ¿Les gustó? Miren, lo que vamos a hacer ahora es que, ¿les parece que hagamos preguntas? Vamos a hacer unas preguntas, mis queridos, y la idea es que contesten. Y vamos a hacer la pregunta ahora de diagnóstico y vamos a hacer luego la pregunta cuando termine la capacitación, ¿ya? O la jornada del webinar. Y vamos a ver qué tanto aprendieron. La idea de nosotros es compartir el conocimiento, es bajar la evidencia. El webinar que tenemos a continuación es un webinar que está basado en la última guía de la IWI, que es quien nos lidera a nosotros como asociación científica. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es que la evidencia, nosotros entregársela ya masticada. Y por lo mismo partimos con bajando lo último que sale en la IWI, pero después aplicándolo a los casos clínicos. Y vamos a tener un caso clínico de úlcera venosa y un caso clínico de pie diabético y también uno muy cortito de quemadura de difícil cicatrización. Así que, ¿les parece? Yo no sé si, Ale, podemos
partir con estas 223 personas conectadas para que hagan ¿cómo se llama? La prueba diagnóstica. No, no es prueba, son 3 preguntas. Ale, ¿se puede compartir? Sí, Clau. Gracias. Cuéntenme ustedes si es que ahí está. Se ve perfecto. Se ve perfecto, así que tienen tiempo para ¿cómo se llama? Para poder contestar. Ahí nos mandan saludos de Viña del Mar. Inay, contesta ahí la pregunta para ver si te ganan ahí el premio. Ale, ¿cuánto tiempo les vamos a dar? Lo que tú determines y lo finalizamos. Sí, yo creo que ya estamos. Un Si esto no minutito, sí, estamos ok. Sí. Todavía han contestado poquitos, así que Ah, tú vas viendo cuántos van. Ya, pues contesten. Recién 3 de todos los participantes, así que estamos esperando a que sigan contestando. Si no pueden ver la pregunta que les está saliendo en la pantalla, métanse a la casilla que sale abajo en el Zoom que dice votaciones. Ahí ya están contestando más. Ya. ¿Cuántos llevamos de...? Ah, ya, ahí ya estoy viendo. 33, 37, 40. Se están motivando con el premio, parece, ¿eh? Sí, pues sí, tienen que contestar eso. No cambien la pregunta, no cambien la respuesta. 60, yo creo que ya a los 2 minutos Ujú. cerramos. Para los que se están conectando, estamos haciendo unas preguntas de evaluación y la idea es que al final salga un ganador para ver quién acertó la respuesta correcta. Listo, ya han contestado más de la mitad y yo creo que ya el tiempo finalizar votación. ¿Lo aprieto yo, Ale, o tú? Siguen veamos. contestando. Tú me dices, llevamos 138 preguntas. Ay, no, mira, es que están todos, se motivaron. Yo creo que recién se dieron cuenta. Ya, la pregunta, yo voy a contar lo que dice la pregunta, ¿qué es el biofil? La primera alternativa es una película amarillenta que recubre el lecho de la herida. La segunda es una película que está presente en el 80% de las heridas crónicas y que puede no ser visible. La tercera alternativa es una película que está presente solo en heridas infectadas con tejido desvitalizado y es una película de residuo de apósito y detritus celular que cubre el lecho de la herida. Listo, se cierra la finalización de la votación. Ok, finalizado. Listo. Gracias. Tenemos esa y tenemos, ¿te parece que vayamos haciendo? Porque tenemos otras preguntas, ¿cierto, Ale? Mi voz en off. Tenemos las mismas preguntas para el final, para ver cómo cambia este resultado. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos con el webinar. Tenemos 226 personas conectadas. No alcancé, me faltó una. Ya, Camila, si vamos a volver a poner la misma pregunta cuando terminemos la presentación. Bueno, y yo quiero partir con el webinar, ¿cierto? Y perdón, voy a dejar de compartir pantalla. Quiero presentarle a alguien, dejé de compartir, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el premio? Andrea Figueroa pregunta, ¿cuál es el premio? El premio es un kit completo de ¿cómo se llama? De insumos de manejo avanzado de heridas, que en el fondo lo van a poder ocupar para todos sus pacientes, mis queridos. Y vamos a partir, ¿cierto? Con nuestra primera, que ya ahí Se muestran acá, cuentan con la autorización también de las personas que están involucradas en la imagen.
Entonces, antes de comenzar también un tips, aquí les voy a dejar para que puedan utilizar su escáner en el celular para poder descargar el consenso, que va a ser el sostén de esta presentación. No es el único consenso en el que se basa la presentación que les voy a hacer, pero es el medular, ¿ya? Se los presento al tiro por si alguien quiere ir haciendo un seguimiento de la presentación también o revisar algún contenido en específico, pero todos los consensos que se utilizaron van a estar disponibles en un QR en la bibliografía, más adelante, ¿ya? Así que este es el consenso estrella y fue realizado por la que me voy a poner gringa, ¿cierto? International Wound Infection Institute, como aparece aquí en su logo, que tiene su página y la disponibilidad de todos sus recursos de manera gratuita, que está integrada por profesionales voluntarios que llevan promoviendo la prevención, la identificación de la infección y su tratamiento desde el año 2006 aproximadamente. ¿Ya? Y ha generado un desarrollo de investigación y una cantidad de evidencia muy importante, lo que nos ha permitido conocer todo lo que conocemos hasta ahora. ¿Ya? Hoy, en esta oportunidad nos vamos a basar principalmente en el consenso 2022, sin embargo aquí chiquitito en la imagen le puse el 2016 porque ya en ese consenso se hizo un quiebre paradigmático, se nos iluminó la ampolleta y empezamos a ver la infección desde otra manera. Entonces también para poder profundizar algunos temas es importante que sepan que también ahí hay información que es muy relevante. Entonces, ya sin rodeo vamos a comenzar con esta presentación, con una pequeña introducción que más bien va orientada en decir que existen ciertos contextos en nuestro país y en el mundo y factores que han hecho muy difícil el traspaso de la evidencia a la práctica, ¿ya? Y cuando hablamos de infección y cuando hablamos de herida en general, nos vamos a encontrar que hay bastantes mitos, ¿ya? En relación al manejo, ¿ya? Entonces, estas incertezas, estas dudas finalmente lo que hacen es que sigamos trabajando en base a lo que siempre se ha hecho y muchas veces vemos que nuestros pacientes no tienen resultados, ¿ya? Algunas de las cosas que debemos atender como mito y que las vamos a ir revisando durante esta presentación es que las personas creen que las heridas pueden manejarlas cualquier persona con conocimientos básicos, ¿ya? También dicen que las heridas se curan de acuerdo al criterio profesional del momento, ¿cierto? Cuando se descubre al paciente y que por lo tanto si no me parece cómo se curó el paciente en el turno anterior o con la colega la vez anterior, yo puedo cambiar radicalmente, ¿cierto? Todo el tratamiento del paciente, de acuerdo a mi propio criterio. Las heridas infectadas se curan diariamente, también lo conocemos eso, ¿cierto? La única forma de valorar heridas es a través de escalas numéricas o de aplicación de instrumentos como backup, ¿cierto? La infección de una herida se determina por el médico y por lo tanto es él el que tiene que evaluar cuándo se cultiva o no una herida y si tiene o no el paciente infección y que todo se hace después de la existencia de un cultivo, ¿ya? También vamos a encontrarnos con un gran mito en relación a la plata, ya que dicen, bueno, la plata es el gran invitado a la hora de la infección y por lo tanto tenemos que usarlo hasta por si acaso, ¿ya? O en su defecto también están apareciendo, ¿cierto? Algunas ideas de como que la plata está generando cierto grado de resistencia y que en realidad no debería utilizarse y reemplazarse por otro tipo de agentes, ¿ya? Todos estos mitos se van transformando en una realidad en los lugares en los que estamos, ¿ya? Y eso, como las famosas fake news, se multiplican hasta generar una verdad. Ahora, como los avances de evidencia son tan acelerados, muchas veces los profesionales no contamos ni con el tiempo, ni con los accesos a buscadores, no sabemos todos buscar evidencia que sea relevante, no conocemos los institutos o las asociaciones que generan estas como síntesis de evidencia y además está la barrera idiomática, ¿ya? Que muchas veces hace que vayamos muy atrás y que por supuesto nuestras normativas y nuestros protocolos también van muy atrás en relación a los avances de la evidencia,
Por eso es un desafío para todos nosotros acercar la evidencia a ustedes. Eso es lo que HIEC quiere, ¿ya? Todos nosotros trabajamos y estamos comprometidos con eso. Y la idea es que todos tengamos los mejores argumentos posibles para tomar las mejores decisiones, junto, y esto quiero que lo pensemos como en mayúscula, junto al paciente y su familia, junto al colega, junto al equipo de trabajo que es multidisciplinario, ¿ya? Y que vayamos apoyando a nuestras instituciones a hacer un avance, a hacer un salto a través del desarrollo de protocolos y actualización de normas que sean basadas en evidencia y no como una copia o una réplica un poco mejorada del protocolo anterior, ¿ya? Entonces, partiendo, vamos a decir, ¿qué es una herida de difícil cicatrización? Este concepto, que ya lo tenemos varios años con nosotros, indica que es una herida que no respondió al mejor tratamiento que podemos darle. Y no es el mejor de acuerdo a lo que a mí se me ocurre, ¿cierto? Sino que a lo que la evidencia propone como la mejor posibilidad. Está altamente e íntimamente relacionado con lo que es la biopelícula, ¿ya? Este es el biofilm o el biofilm, depende porque lo conocemos de varias pronunciaciones, ¿ya? Está bien en boga, ¿cierto? Y que lo vamos a desarrollar, lo vamos a conversar en la siguiente diapositiva. Y también es una herida que tiene exudado, efacelo, aumento del tamaño al tercer día, o sea, que no está evolucionando favorablemente. Vamos a decir que es una herida de difícil cicatrización. Entonces, ¿qué es la biopelícula? Aquí sabemos, ¿cierto? Lo hemos escuchado bastante el concepto, pero no tenemos tan claro qué es, ¿ya? Lo que nos indica el consenso, que es muy interesante en cuanto a la evidencia, es que la verdad es que no sabemos tantas cosas de la biopelícula, ¿ya? Porque la evidencia principalmente se ha forjado en estudios que son in vitro, o sea, que simulan una herida, y por más que se hacen grandes esfuerzos por simular un lecho, no tiene representadas ahí las características que hacen al ser humano tan complejo, ¿ya? Como huésped, la interacción de los agentes y también su comportamiento y su interacción con el ambiente. Por lo tanto, lo conocemos asumiendo, ¿cierto?, que existen ciertas replicaciones en el comportamiento de algo que se genera en laboratorio, por eso es lo que se genera en una herida de un paciente. Ahora, diferentes estudios ya nos han ido apoyando para lograr tener algunas certezas. Y dentro de esas certezas podemos decir que el biofilm o la biopelícula inicia como microorganismos que son planctónicos, como podemos ver aquí en la imagen, y que tienen un ciclo de desarrollo que está definido, ya que existe un estado de maduración y que finalmente llega incluso a la diseminación, ¿ya? Y esa diseminación no es solamente diseminación en la herida, ¿cierto?, en la extensión de la herida, sino que también en su profundidad, ¿ya? Y esto va a tener mucho sentido cuando vayamos desarrollando los conceptos que vienen más adelante, ¿ya? Ahora, también hay datos recientes que nos indican que las biopelículas no siempre pueden verse a simple vista, ¿ya? Son sistemas biológicos que son muy complejos y que existen en más del 80% de las heridas crónicas. En las heridas agudas puede haber biofilm, sí, puede haber, pero en una menor proporción, ¿ya? También con esta información entonces podemos decir que prácticamente la biopelícula la vamos a tener omnipresente en todas las úlceras, ¿ya? Además existe consenso de que la biopelícula favorece la progresión de la infección, permite el desarrollo de colonias bacterianas, ¿cierto?, como una gran fortaleza, y eso le permite a las bacterias tener una mayor tolerancia a los antibióticos, a los antisépticos y a las defensas inmunitarias. Por lo tanto, si nosotros vamos hacia el biofilm, ¿cierto?, a manejarlo, a tratarlo, y antes a prevenirlo, ¿cierto?, o manejarlo en sus etapas más iniciales, en esa circunstancia vamos a tener una herida que no va a tener esta dificultad de cicatrización.
Aquí en este cuadrito aparece en el consenso, lo pueden revisar en profundidad y ahí dice cuáles son los criterios que indican que la herida tiene biofilm. Y principalmente es que el paciente teniendo el antibiótico que corresponde, fracasa el antibiótico o finalizado su tratamiento, la herida se estanca, sigue existiendo cierto tejido desvitalizado, hay signos secundarios de infección, ¿ya? Existe eritema, dificultad en el manejo del exudado, ¿ya? O sea, una herida de difícil cicatrización. Entonces, aquí lo primero que nos ilumina la mente de la IWI es que la infección no es algo que pasa así como de repente, ¡pum!, o la herida se infectó, ¿ya? Aquí existe todo un proceso de pensamiento, de criterio profesional, de pensamiento crítico que debemos de establecer todos, donde se han identificado factores de riesgo, ¿ya?, que nos permiten tener claridad o cierta idea de los pacientes que van a evolucionar hacia la infección, ¿ya? Y estos factores de riesgo están divididos en los que son propios del hospedador, o sea, aquí están los factores sistémicos, que son multifactoriales, toda la complejidad del ser humano en sí mismo, ¿cierto?, que también es tan individual, y por eso hay que hacer una valoración individualizada, holística, ¿ya? Y también la herida, es decir, aquí principalmente la etiología. No hay una curación exitosa si no conocemos la etiología de la herida, ¿ya? Eso es principal. No es solamente mirar la herida, ¿qué le pongo? No, tenemos que entender, conocer cuáles son los procesos fisiopatológicos que se están desarrollando en esa herida para poder tomar una decisión efectiva, ¿ya? Y también debemos de considerar el ambiente o el entorno. ¿Ya? Sabemos que existe una diversidad de entornos en los que el paciente con heridas está, ¿ya? O se transporta, se traslada, y que es importante conocer también para poder determinar algunas cosas en el tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen de un paciente que fue a una fasciotomía plantar, tenía un paciente, un pie diabético con artropatía, ya con mala adherencia de tratamiento y que finalmente terminó, ¿cierto?, yendo a pabellón. Pero ese paciente tenía factores individuales, ¿cierto?, como su propia diabetes, su mala adherencia al tratamiento, ¿cierto?, su bajo autocuidado, su edad también, que en este caso era un paciente de 60 años, que ya lo ponía en una situación de riesgo, además una herida crónica, ya de difícil manejo, ¿cierto?, con síndrome metabólico, alteración de su glicemia, y además estaba en un entorno rural, ¿ya? Entonces él continuó trabajando hasta que ya el dolor era insoportable y finalmente acudió a un servicio de urgencia, ¿ya? Ahora, ya conocemos los factores de riesgo y tenemos que decir, vamos a hacer una valoración clínica, ¿cierto?, del paciente que sea profunda, que sea suficiente para podernos orientar. Y eso, nuevamente, no es la herida, ¿ya? La valoración que debemos hacer este paciente implica una evaluación continua, precisa y holística de la persona. Y ojalá de alguien que viva con esa persona, ya, para poder tener la máxima cantidad de información disponible. Por eso la entrevista es importante, el examen físico también lo es, ¿ya? Y después la valoración propiamente de la herida. En HIEC nosotros utilizamos el Time CDST, que lo van a ver más en desarrollo en los casos clínicos, pero que en el fondo es una herramienta de apoyo para la decisión clínica para reducir la variación en la práctica, en la evaluación y en el manejo de heridas, ¿ya? Y nos ayuda a tomar decisiones en relación a la persona, ¿cierto? Nos además focalizando la búsqueda de un equipo multidisciplinario suficiente para dar respuesta a las necesidades de los pacientes, controlar los obstáculos subyacentes a la cicatrización, como el biofilm, ¿ya? Decidir el tratamiento más adecuado considerando tejido, inflamación, infección, humedad y los bordes, ¿ya? Y también ir evaluando los resultados, ¿ya? Eso también es fundamental.
Aquí hay un consenso que va a estar dentro de los cuadros de la bibliografía, que es de la Unión Mundial de Sociedades de Curación de Heridas, no lo voy a decir en inglés para no pasar vergüenza y quedar en YouTube. Así es que para que lo puedan consultar. Es una herramienta muy completa. Entonces, aquí llegamos a lo más importante. Esto es lo que necesito que estén lo más concentrados, ¿ya? Factores de riesgo, valoración, usamos time, ¿cierto? Estamos todos hablando lo mismo, de la forma de valorar al paciente, pero aquí lo que hace la IWI es que, si bien la mayoría de los clínicos no deberíamos tener problemas para identificar los signos de infección en una herida aguda, muchas veces en una herida crónica sí tenemos problemas y se requiere un entrenamiento especializado para poder realizarlo, ¿ya? Entonces, como les dije antes, la infección no es algo que aparece de la nada, ¿ya? Entender la infección como un continuum o un proceso nos permite ampliar la mirada clínica, ¿ya? Nosotros, como profesionales, debemos de tener las herramientas para poder hacer una valoración de la herida y no solamente ver efacena o necrosis, sino que empezar a cada vez más afinar nuestro ojo, ¿ya? Entonces, esta herramienta educativa que nos ofrece la IWI para conceptualizar la infección e identificar cómo van afectando los microorganismos del hospedador en la herida y su proceso, los microorganismos al hospedador, a la herida y la cicatrización, ¿ya? Como podemos ver, se divide en 5 etapas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, que están acá, ¿ya? Este es doble. Lo vamos a desarrollar más adelante. Aquí hay un aumento, ¿cierto? Vamos a ir viendo según el color, de acuerdo a la carga bacteriana. Entonces la contaminación tiene una baja carga bacteriana y la infección sistema tiene una alta carga bacteriana, ¿ya? Si el paciente está en una infección, una propagación de su infección, todas estas etapas sucedieron ante nuestros ojos, ¿cierto? O si es que estaba el paciente hospitalizado, y nosotros no nos dimos cuenta antes, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir evaluando y conociendo cada una de estas etapas y hablar todos el mismo idioma, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir por cada uno de estos conceptos, ¿ya? La contaminación es cuando la herida está, ¿cierto? Como al perder la barrera de la protección de la piel, hay presentes microorganismos, pero estos no proliferan y la respuesta inmunológica mantiene el control, ¿ya? En esta situación podríamos decir que están prácticamente todas las heridas, ¿ya? A no ser que haya sido hecha, ¿cierto?, en contextos absolutamente controlados, ¿cierto?, como en un caso de una herida quirúrgica, ya cumpliéndose todos los protocolos como corresponde, ¿ya? Y aún así puede existir contaminación, ¿ya? Y tenemos la colonización, es cuando ya los microorganismos comienzan a proliferar, sin embargo lo hacen de manera limitada. En ambas etapas no hay un desencadenamiento de respuestas inmunológicas, ¿ya? Que sean evidentes a la hora de hacer la evaluación clínica. No hay retraso en la cicatrización y podríamos ver una herida que está evolucionando favorablemente porque en esta batalla, que si bien hay microorganismos presentes, el sistema inmunológico propio del paciente es suficiente para mantener a raya las colonias, ¿ya? Sin embargo, a veces, por diferentes situaciones, vamos a encontrar que el paciente progresa hacia la infección. Antes existía un concepto, o se utilizaba un concepto que se llamaba colonización crítica, ¿ya? Y que el año 2016 en el consenso de la IWI se eliminó, se actualizó, se cambió por infección localizada, ¿ya? O de signo sutil, en su etapa de signo sutil, ¿ya? Y esto es porque la colonización crítica aludía al punto específico en que la carga microbiana superaba las defensas del huésped, pero la verdad es que clínicamente no tenemos ninguna posibilidad de saber cuándo eso pasa. Y además, esto retrasaba el manejo por parte de los clínicos, porque finalmente esperaban a que la infección fuera evidente para poder proceder, ¿ya?
Por estas razones, el año 2022 la EWI sigue manteniendo la infección de signo sutil o oculta, que está manifestada por los signos que podemos ver en el recuadro, ¿cierto? Nos dice hipergranulación, sangrado, granulación friable, formación de puentes, ¿cierto? De bolsas de tejido, aumento del exudado y retraso en la cicatrización. Aquí, como pueden ver ustedes, no es que veamos pus, ¿cierto? Como lo vamos a ver cuando ya es manifiesto, sino que es cuando ya estamos viendo los signos de que el equilibrio entre las fuerzas inmunitarias y bacterianas se perdió, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya nosotros tenemos que estar ahí atentos, ¿ya? Posteriormente, en la evolución vienen los signos de Celsos propios de una infección manifiesta, ¿cierto? Aumento del calor, eritema, salida de pus, mal olor, impotencia funcional, ¿cierto? Y otras características que nos indican que la infección ya está instalada ahí, ¿ya? Y esta infección está contenida en la herida propiamente tal o en un margen de 2 centímetros desde su borde, ¿ya? Cuando esta infección sigue progresando, o sea, se propaga, aquella, por ejemplo, que estaba en el pie, ya sobrepasa los signos, los 2 centímetros que están en sus bordes, ya estamos diciendo de que esta infección se ha propagado, ¿ya? Y si esto, que nos va a decir que va a haber hay edema y expansión de los signos de infección, ¿cierto? Pueden haber crepitante, linfangitis y otras características que nos indican de que hay una invasión de los microorganismos al tejido circundante, pero también en los tejidos profundos, ya músculos, fascias, órganos, cavidades corporales. Y si esto no se logra controlar, va a evolucionar, ¿cierto?, una infección sistémica donde vamos a llegar a la diseminación de los microorganismos a través del sistema vascular linfático y desencadenar una respuesta sistémica en el hospedador que va a finalizar, ¿cierto?, fallo multiorgánica y su muerte, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas es importante considerar aquí? Por ejemplo, un paciente que toma, que es usuario de corticosteroides, por ejemplo, en que debemos de tener en consideración que muy probablemente estas respuestas o esta infección puede estar en un estadio muy avanzado y no tener todos los signos evidentes, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo nosotros es bloquear, ¿cierto?, su sistema inmunológico, su respuesta, ¿ya? En ese caso, debemos de sospechar de la complicación de la herida antes de ver estos signos. Pero ¿desde qué momento nosotros ya empezamos a actuar, ¿cierto? A empezar a generar un plan mucho más agresivo, lo empezamos a hacer desde que empezamos a detectar los signos de infección sutil. Entonces, como podemos ver en esta imagen, heridas de diversas etiologías. En estos pacientes, cuando nosotros los recibimos, debemos identificar cuáles son sus factores de riesgo para desarrollar infección, valorar la herida y identificar en qué continuum, en qué fase del continuum se encuentra, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos este paciente, que es un paciente que ingresó, ¿cierto?, por un pie diabético. En este caso, el paciente tuvo la exéresis de su ortejo, y esta herida tenía una salida abundante de exudado, tenía mal olor. Si metías un poco la pinza acá, había un bolsillito que se estaba haciendo, y salida de contenido serohemático importante, ¿ya? En este caso, y dadas las condiciones, los factores de riesgo del paciente, por ejemplo, nosotros ya deberíamos pensar de que ese paciente está pasando por signos sutiles. No sé si en la imagen se logra apreciar muy bien que tiene incluso ya evidentemente una capa un poco más blanquecina que salía junto al apósito con el que se retiraba en el lecho de su herida. Ahora, ¿cómo hacemos diagnósticos de la infección? Es importante que todos sepamos que principalmente es a través de la observación. O sea, si nosotros tenemos claro el continuum, estamos dados para el éxito, ¿ya?
Somos, además, los profesionales de enfermería, el primer ojo que advierte los signos de infección, ¿ya? Y en este caso, desde que son sutiles, y empezamos a actuar desde ese momento, ¿ya? Ahora, muchas veces van a haber otros estudios que van a ir a reforzar el diagnóstico de infección, como el caso de hematología, donde se controlan los parámetros inflamatorios, ¿cierto? Pero muchas veces estos están confundidos en otras razones por las que el paciente se encuentra hospitalizado. Ya sabemos que muchas veces el paciente no está hospitalizado solamente por la herida, ¿ya? Entonces, muchas veces tenemos que hacer un análisis mucho más localizado, ¿cierto? Que va a estar apoyado en la observación y en la cronología, ¿ya? Podemos decir, por ejemplo, este paciente comenzó a aumentar sus parámetros inflamatorios al mismo tiempo o en un tiempo más o menos relacionado, como lo vimos evolucionar desde el punto de vista de los signos sutiles en la valoración de la herida. Además, el médico puede solicitar algún apoyo imagenológico, por ejemplo, radiografías simples para ver si hay osteomielitis o absceso, también resonancias magnéticas, tomografía axial computarizada, también el PET, incluso eco para descartar la presencia de abscesos, ¿ya? Diferentes tecnologías y la microbiología. Y aquí es súper importante reforzar siempre que los cultivos no se toman de rutina, ¿ya? Los cultivos solamente se toman cuando se dan las condiciones en que son heridas que se manejaron y que finalmente su infección comenzó un proceso de propagación o de infección sistémica. Incluso aquí en estas condiciones habría que considerar, incluso para cultivar en el caso de que sea una infección sistémica, heridas infectadas que no han respondido o que han empeorado al utilizar un tratamiento antibiótico adecuado, en cumplimiento de los protocolos locales, por ejemplo, para la vigilancia de ciertas especies microbianas que son resistentes, y también en instancias en que la presencia de determinadas especies podría dejar sin efecto una intervención quirúrgica. Por ejemplo, estreptococos beta-hemolíticos en un lecho que va a ser injertado, ¿ya? Entonces, en ese caso, son criterios de indicación de hacer un cultivo, ¿ya? Ahora, existen diferentes tipos de cultivo. Está la biopsia de tejido legrado, que es la más valiosa, ¿ya? A pesar de que sabemos que en el lecho van a haber diferentes colonias y bastante variabilidad, ¿cierto? Que pueden haber muchos microorganismos que están ahí, y esta muestra solamente nos va a mostrar de algunas partes y no nos va a dar la visión general. En relación a las tecnologías masivamente disponibles, es la que más se acerca a lo ideal. También está la aspiración del líquido de la herida, ¿ya? El desbridamiento de tejido viable de la base de una úlcera, y el hisopado, que es el que más se utiliza, pero en realidad es superoperador dependiente y además no capta las bacterias que están en los tejidos más profundos. Ahora, el tratamiento entonces, lo que nos recomienda la IWI es que debemos de colaborar entre colegas, colaborar con el paciente, colaborar con la familia, ¿cierto? Educando, manteniendo una comunicación activa ahí, hacer las derivaciones que corresponden, muy importante, y establecer los objetivos de tratamiento, ¿ya? Por eso no importa, o sea, no es recomendado que cada quien cura como quiera, ¿ya? O que no se fortalezcan los registros, los objetivos terapéuticos, porque si no el paciente no va a ninguna parte, ¿ya? Además, debemos promover un entorno óptimo para el paciente, ¿cierto? Las condiciones para poder mantener las técnicas, para poder mantener la herida, ¿cierto? Con una mínima exposición a agentes que pudieran afectar su evolución. También optimizar la respuesta de la persona, ¿cierto? Tiene que tener adherencia al tratamiento, tiene que saber qué otros cuidados van a coadyuvar su desarrollo. Por ejemplo, una lesión por presión, al paciente no basta solo curarlo, sino que el paciente no puede ejercer presión en el área que está lesionada. Entonces hay que ver siempre desde la persona, ¿cierto? En la etiología, también ver un plan, un tratamiento que incluya todos los factores. Y reducir la carga microbiana de la herida. Y aquí solamente me voy a detener en dos factores en honor al tiempo, que es la preparación del lecho y el uso de antimicrobianos, ¿ya? La preparación del lecho
es la parte inicial y la pieza angular del tratamiento de toda herida, cuyo objetivo es acelerar la cicatrización endógena o facilitar la eficacia de las medidas terapéuticas. Si nosotros no preparamos el lecho, no vamos a tener buenos resultados con la herida, ¿ya? Con el proceso de cicatrización. ¿Ya? Aquí la IWI nos indica que el limpiar, el cuidado de la herida basado en el biofilm y debridar son las fases más importantes, pero además si nos tomamos del consenso de la higiene de la herida, podemos agregar también la gestión de los bordes, ¿ya? Que lo van a desarrollar más adelante, así que no voy a profundizar ahí. Cuando limpiamos, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Ya? Estamos realizando un procedimiento que busca eliminar el exudado, los desechos excesivos en el lecho de la herida, para poderlo dejar completamente limpia y libre para poder recibir el tratamiento. De lo contrario, todos aquellos detritus y exudados secos y cuerpos extraños van a afectar el tratamiento. También se utiliza la limpieza antes de la recogida de muestras de una herida y también para hidratar el lecho de la herida cuando se encuentra desecado, ¿ya? ¿Qué tengo que atender del momento de la limpieza? El dolor es muy importante considerarlo, ¿ya? Porque el paciente que no tolera la temperatura de la solución con la que vamos a limpiar o la posición, por lo que sea, el paciente no va a tener una buena limpieza, ¿ya? Ahora, ¿qué solución vamos a seleccionar? Normalmente hay varios conocimientos aquí en este consenso, ojalá lo puedan revisar, porque existen una serie de detalles para poder seleccionar, pero lo principal, suero fisiológico, agua destilada, también pueden ser limpiadores, ¿ya? De acuerdo a las necesidades del paciente, e incluso agua potable, ¿ya? También se puede utilizar para limpieza de heridas crónicas, ¿ya? Nunca sumergir, ¿ya? Eso es súper importante, aquí se utiliza la irrigación. Ahora, ¿cuánto volumen nosotros debemos irrigar? Se dice que de 5 a 100 ml por cada centímetro de longitud de una herida, o sea, si tenemos una herida de 5 centímetros, deberíamos usar entre 250 y 500 ml de suero para poder limpiarla. Ahora, ¿es harta la diferencia 250-500? En realidad depende si la herida tiene caminos sinusoidales, si tiene bolsillos, si está cavitada. Por supuesto voy a utilizar 500 o más. Y ahora si la herida es relativamente plana, a lo mejor podríamos utilizarla, o una cavitación muy pequeña, utilizar 250. Otra cosa importante y que siempre hay mucha controversia es la presión. ¿Ya? La presión nos dicen debe ser entre 4 y 15 libras por pulgada cuadrada. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Y empiezan a aparecer un montón de propuestas de jeringas de 35, de 12, jeringas que nosotros no disponemos. Algunos de ustedes pueden revisar en el consenso. Podría aplicar para tener una PSI de 12, una jeringa de 20 con una aguja de angiocánula de 18G. ¿Ya? También es importante considerar la localización. ¿Ya? Eso significa de que nosotros curamos, nosotros limpiamos la herida, ¿cierto? Pero además incluimos 10 a 20 centímetros, 30 para los más exagerados, ¿cierto? De todo el tejido circundante alrededor de la herida para poder asegurarnos que hemos removido todos los efluentes, residuos y escamas y controlar la flora cutánea, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del cuidado, ya basado en la biopelícula, aquí estamos abriendo un concepto muy importante, muy grande, y lo que finalmente pretende es eliminar físicamente los microorganismos más tolerantes del lecho de la herida y crear un entorno que impida o retrase la formación de una nueva biopelícula. Y para ello debemos utilizar la limpieza, ¿cierto? Es el paso anterior, y también el desbridamiento en conjunto con limpiadores y antisépticos que tienen tensioactivos surfactantes, que lo que hacen es reducir la tensión superficial con el lecho de la herida y permitir que finalmente lo que nosotros le coloquemos, ¿cierto? Los procedimientos que realizamos a continuación se puedan propagar mejor en todo el lecho, ¿ya?
Ahora, aquí yo les puse pregunta porque en realidad este paso del uso de los limpiadores y antisépticos en realidad los deberíamos utilizar solamente cuando queremos manejar biofilm. Ahora, si esta herida que estamos nosotros evaluando no tiene biofilm ni tiene signos que nos pudieran indicar que la tiene, entonces finalmente limpio con todas estas precauciones para evitar que esto se desarrolle y luego me voy a pensar en cómo voy a debridar, ¿ya? Ahora, todos conocemos diferentes formas de debridamiento, ¿ya? El cortante, ¿cierto? El quirúrgico, está el autolítico, mecánico, ¿cierto? Hay varios, larvario, que es el biológico, ¿ya? Ahora, todo esto depende qué objetivos nosotros tenemos con esa herida para poder seleccionar cuál vamos a utilizar. Cuando nosotros hablamos de herida infectada o con biofilm, lo que más se recomienda es el uso, el aseo quirúrgico y el aseo cortante selectivo, ¿ya? Ahora, aquí es importante y nunca voy a dejar de decirlo, de que hay circunstancias que los debridamientos no se realizan, ¿ya? En el caso de las úlceras isquémicas o que hayan alteraciones de oxigenación tisular por razones vasculares, no se recomienda el uso de debridamientos quirúrgicos, ¿ya? O también, incluso no se recomienda el uso de debridamientos en general, ¿ya? Y por lo tanto ahí solamente debemos de enfocarnos en la limpieza. Por ejemplo, en el paciente que está con una enfermedad arterial, ¿cierto? Y tiene la necrosis de su ortejo, en esas circunstancias, entonces debemos pensar que no vamos a comenzar a aplicar apósitos ni insumos que vayan a generar una lesión más compleja. También cuando el tratamiento es paliativo o cuando las causas inflamatorias son, por ejemplo, por pioderma gangrenoso, ¿ya? Y también cuando existe mayor riesgo de hemorragia, no se debe utilizar debridamientos que sean cortantes, ¿ya? Y eso siempre debe hacerlo una persona con experiencia. En el uso de los aquí les puse, lo pueden revisar con mayor profundidad en el consenso, pero cuando nosotros tenemos una herida, que tenemos que hacer cuidado de la herida basada en la biopelícula, tenemos que irnos con todo. Como les dije recién, limpieza con todo, cumpliendo todas las reglas, limpiadores antisépticos y debridamiento con fuerza los primeros 4 días. Posteriormente, vamos a tener que ir viendo cómo va evolucionando la herida y de ahí de a poco, si el paciente va evolucionando favorablemente, ir bajando, ¿cierto? Las medidas que estamos aplicando de acuerdo a cómo vaya evolucionando la herida, ¿ya? E ir optimizando de acuerdo a las necesidades del paciente. Y entender que esto es un proceso, por eso es importante ponerse objetivos, ¿ya? No deberíamos nosotros pensar una curación para la otra si seguimos o no seguimos, por ejemplo, con plata. Eso nosotros tenemos que darle 2 semanas, ya no podemos pretender tener resultados inmediatos. Y finalmente, aquí vamos a hablar de tratamiento rápidamente, antimicrobiano tópico. Existe una gran variedad, ¿ya? El tratamiento antimicrobiano alude a los productos desinfectantes antisépticos que también se llaman desinfectantes dérmicos, que son antivíricos, antifúngicos, antiparasitarios y antibióticos, y sirven para inhibir el crecimiento también de los microorganismos o para finalmente matarlos, ya que no haya ninguna bacteria ahí. Ahí dentro de esos vamos a tener los antisépticos y los antibióticos y antifúngicos tópicos. Todos aquellos apósitos, ya sean, digamos, vamos más allá del apósito, vamos, limpiadores y apósitos, que nosotros utilizamos pertenecen a la familia de los antisépticos, ¿ya? Que son sustancias preparadas que se utilizan en los tejidos vivos y que pueden utilizarse en heridas que son abiertas, ¿ya? Tiene un efecto destructor o biocida sobre bacterias, hongos, parásitos, ¿ya? Y tienen un bajo riesgo de resistencia bacteriana, ¿ya? Dentro de los más conocidos, el hipoclorito de sodio, ¿cierto? El cobre, el DAC, dialquilcarbamoil, el alcohol polivinílico, y hay algunos que tienen además un efecto, aparte de antimicrobiano, antibiofilm, como el yodóforo, que es la povidona yodada, PHMB, ácido hipocloroso, la miel de grado médico, ¿ya? En el consenso pueden ahí
detallar, ir al detalle para qué cada cosa, ¿ya? O en las preguntas lo podemos revisar. Utilizar un antiséptico tópico durante al menos 2 semanas para ver resultados, ¿ya? No se puede hacer de manera inmediata. Y cuando hablamos de antibióticos y antifúngicos, estamos hablando de que son generalmente ungüentos o pomadas, ya que se aplican en la herida y que tienen una acción directamente con las células bacterianas, por lo tanto son bastante selectivos, ¿ya? Y generalmente no son tóxicas, ¿ya? O tienen muy baja toxicidad. Pero la verdad es que no hay evidencia de que sean muy beneficiosas, ¿cierto?, en el manejo de la herida infectada, y requiere además que estas indicaciones sean dejadas por médicos que tienen experiencia en esto. Por lo tanto, la mupirocina, por ejemplo, que se usa ampliamente, no son productos que tengan un impacto mayor, ¿ya?, que el uso correcto de los antisépticos, haciendo toda la cadena, ¿cierto?, de lo que hemos conversado hasta acá. Entonces, aquí nosotros nos vamos a revisar casos clínicos, solamente decir, nosotros vamos a recibir pacientes así: mujer, 58 años, con varias morbilidades, ¿cierto?, mala adherencia al tratamiento, que no tiene redes de apoyo, con heridas de 2 años de evolución. 7 meses, en este caso, un apósito de mechitas. Ni siquiera saben, ¿cierto?, con qué se curó, pero podemos decir que son hidrofibra o algina, ¿cierto? Muy posiblemente. Y curación diaria por exceso de exudado y mal olor. Entonces, la paciente acude acongojada junto a su familia porque no andan heridas. Y entonces, después de todo lo que hemos aprendido, ¿el problema es el apósito o el problema es que la paciente va a tener que estar con su úlcera varicosa para siempre? No es el problema, es que no hemos hecho todo lo anterior. O sea, no se evalúa la persona, la herida, su riesgo de infección, no se lo ubicó en un continuum, se falló en la limpieza, no se trabajó la biopelícula que la paciente tiene, no se utilizaron, ¿cierto?, los antisépticos como correspondían, y no se le asoció además su terapia compresiva. Por lo tanto, ¿iba a evolucionar favorablemente? No. Entonces, no es el apósito, es nuevamente el pensamiento crítico, ya que es lo que he querido dejarles aquí en esta presentación. Perdón, me excedí un poquito en el tiempo para variar. Les dejo mucho cariño y que ustedes pueden acceder a la bibliografía escaneando este QR, y mi contacto por si me quieren hacer alguna pregunta que les haya quedado. Maca, muchas gracias. No te excediste mucho, la verdad, nada más tantito. Excelente presentación. Sí, poquito. Oye, vamos a hacer las preguntas, pero al final te están todos felicitando, así que para que sepas que estuvo genial, una bajada muy clara de lo que habla la IWI, que es para nosotros una de nuestras asociaciones en que nos apoyamos mucho y que trabajamos en conjunto con ellos. Están todos felices. Mira, muchas gracias, así para que veas el chat, y al final vamos a hacer las preguntas, ¿te parece? Listo, bacán. Y ahora, perfecto, voy a, ¿cómo se llama? No, voy a presentarles a Jocelyn. Jocelyn, no sé si estás por allí. Jocelyn, ahí está Jocelyn. Jocelyn, estoy buscando la PPT y no sé por qué no me deja compartir. ¿Se ve? Se ve como chiquito. No sé por qué. No sé qué le pasa a mi computador. Yo creo que tiene un poco de... Tienes que ponerlo en modo presentación, abajo. Aquí está. No, es que no la veía. Ya. Perdónenme, chiquillas, que uno igual está mayor. Sí, perfecto. Aunque me maquille como una jovenzuela, uno es adulta mayor. ¿Para qué estamos con cosas? Les voy a presentar a mi querida Jocelyn, enfermera egresada de la Universidad Diego Portales. Es diplomada en gestión de calidad y acreditación de la Universidad Andrés Bello, es diplomada en manejo integral de personas con heridas de la Universidad de los Andes, y es diplomada en gestión de cuidado de enfermería de personas ostomizadas, Universidad de Chile, y además
socia también activa de nuestra querida asociación HIEC. Y nos va a mostrar un caso muy interesante de una úlcera de pie diabético y mostrando los signos sutiles de infección y aplicando la IWI. Jocelyn, el estrado, el público, todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación en un segundito. Y me avisan si es que se ve todo ok, por favor. Se ve perfecto. Ya, muchas gracias por la presentación. La verdad es que yo me hubiese quedado también escuchando infinitamente a Maca. Demasiado interesante el tema y ella excelente expositora. Así que un agrado acá seguir un poco más dándole continuidad al tema, pero ya con cosas como más reales, llevándolas a los casos clínicos, a lo que vemos en nuestro día a día. El caso que yo voy a presentar es una herida quirúrgica post amputación del segundo ortejo del pie derecho de un paciente, ¿ya? Declaro acá, bueno, que no hay conflictos de interés y que los datos clínicos y la reproducción de las imágenes fueron autorizadas mediante consentimiento informado, respetando las normativas, ¿cierto? Y todas las leyes de protección de datos, ley de derechos y deberes, etc. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con esta linda herramienta de apoyo a la decisión clínica, el TIME SDST, donde nos habla, ¿cierto?, del ABCDE del paciente, porque ya sabemos que no solo curamos heridas, sino que vemos al paciente en todo un contexto, y eso jamás se nos debe olvidar, ¿ya? Vamos a iniciar con la letra A, de evaluar al paciente. El paciente en cuestión, como antecedentes mórbidos generales, un masculino de 41 años, bastante joven este paciente, la verdad, con una diabetes muy mal cuidada, producto de la buena vida referido por el mismo paciente, hipertenso ya hace 5 años, diabetes insulino requiriente, ya ahora después de la hospitalización, ¿cierto?, requirió insulina, con obesidad, sedentarismo, tampoco su ocupación le ayudaba mucho, teletrabajaba, trabajaba en el computador todo el día, los fines de semana el asadito, toda la cosa, entonces nada era muy favorable para todo este contexto, y la verdad es que tenemos muchos pacientes también así. ¿Cómo inició este cuadro actual? Lamentablemente yo no tengo como la foto delante, sino como lo fui recibiendo después, ya posterior a la amputación, que igual fue súper importante el manejo que hicimos. El paciente refiere que posterior a un corte de uñas casero inicia con una herida que no sana en el segundo ortejo del pie derecho, por lo cual acude a un médico general, quien, cierto, lo primero que va a hacer, terapia antibiótica. Ya, la verdad es que él no vio mejoras después de haber terminado esta terapia, y buscando como una solución rápida que no le afectara como mucho a su tiempo, inicia curaciones en domicilio durante 3 meses con una evolución tórpida, y decide consultar finalmente, cuando ya era muy tarde, al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias se le genera una interconsulta a cirugía vascular, para la que ya todos sospechamos, ¿cierto?, que es la amputación. Ya se inician todos los exámenes, todo el proceso para este aseo quirúrgico y la amputación del ortejo afectado. Entonces esa es como toda mi evaluación inicial, donde hay como hartos datitos importantes. La verdad, aparte de todo lo que podemos evaluar en sí como la herida del paciente diabético, es muy complejo biosocialmente. ¿Ya? O sea, tengo un paciente joven que tiene una enfermedad muy mal cuidada y tiene como 2 caminos ahora. O toma conciencia con todo, o sigue por el mismo camino y después ya no va a ser un ortejo, sino que va a ser transmetatarsiana, ¿cierto? Va a ser un poquito más arriba, hasta como perjudicarlo mucho más en su calidad de vida. La letra B habla de incorporar un equipo interdisciplinario, y acá el paciente se mantuvo con tratamiento por vascular periférico, tenía sus controles periódicos, donde él también evaluaba la herida, empezó a tener tratamiento con nutricionista, por lo ya antes mencionado, ¿cierto?, de sus antecedentes mórbidos, y la verdad es que se empezó a portar bastante bien. Pero no todo fue tan lindo al principio, ya que cuando llegó a mí, ¿cierto?, a la enfermera de curación avanzadas, posterior a haber estado 1 mes hospitalizado, eso es súper importante, le dejaron la lesión, ¿cierto?, para cierre por segunda intención, ahí ya vamos a ver la herida, llegó con
con un trato bastante hostil. El paciente, la verdad, estaba viviendo un tremendo duelo, que es lo que se habla mucho en los estudios cualitativos de cuando los pacientes sufren amputaciones. Viven un duelo de la pérdida de ese ortejo, de esa extremidad, de lo que hayan perdido como tal. ¿Ya? Entonces fue súper importante también hacer una derivación, pesquisar eso a tiempo, y de a poquito, ¿cierto?, el paciente se fue soltando y la verdad es que eligió el camino adecuado. ¿Ya? Además también súper importante dentro de este equipo interdisciplinario, como también Maca mencionaba, la entrevista no es solo al paciente, sino que ojalá también a la familia cercana, y poder hacer como toda esta recopilación de los datos lo más minuciosa posible para tratar al paciente siempre como un contexto. La letra C habla de controlar o tratar las causas y barreras, ¿cierto?, en la curación. Lo primero, súper importante, ya que también es un precursor, ¿cierto?, de la infección y todas las otras cosas, el control de la diabetes y la adherencia al tratamiento. Mejorar estos problemas nutricionales, mejorar la alimentación también. Sabemos que para la curación de las heridas tenemos que tener un buen aporte, ¿cierto?, de proteínas, de vitaminas, una alimentación equilibrada, etc. También estaba el cierto con vascular, se había hecho exámenes, ¿cierto?, un Doppler, tenía compromiso vascular, una alteración, ¿cierto?, vascular periférica, tenía un pie diabético mixto, tenía alterada la sensibilidad, la irrigación, entonces eso también nos da paso a que cualquier lesión que pudiéramos tratar en este paciente fuera complicada como tal. Y otra de las cosas súper importantes, y que en verdad por eso puse la foto, ya que dirán, ¿por qué puse una foto de unas pantuflas? Porque lo primero que yo veo cuando llega este paciente fue que me llegó con esas pantuflas, ¿ya? Unas pantuflas que generan un microclima súper inadecuado, que no hay ningún tipo de descarga. La verdad es que típico paciente diabético, el otro día hablábamos con Claudia, que te esconde los zapatos debajo de la camilla, cosa que ojalá que no veas lo viejos que están, lo deteriorados que están, los chuecos que están, etc. Así que nos tenemos que preocupar de todas esas cosas antes de llegar a la herida como tal. Ya la letra B nos habla de decidir el tratamiento. Entonces aquí me voy un poquito más como a lo que es la lesión en sí. ¿Qué tejidos veo? Veo cierto tejido de granulación, pero también veo unos bordes, ¿cierto?, que están más o menos costrosos, que se ven un poquito macerados, ya que el paciente ingresó con un tratamiento quizás tópico no tan adecuado para ese momento, donde según la IWI la clasificación sería una infección con signos sutiles, tenía un tejido friable, tenía esfacelo, ya además tenía una exposición tendínea. Si bien es cierto, la mayor parte del tejido era granulatorio, ya tener esfacelo, ya tener ciertos estos puntos ahí, que también bajo esto había cierta profundidad. La lesión no se alcanza a ver de este ángulo, pero sí tenía una profundidad perpendicular de unos 0,5 centímetros, y la exposición, ¿cierto?, tendinosa, ¿ya? Ahí ya me salté, ¿cierto?, de la T, evaluamos el tejido, a la infección, ¿cierto?, localizada, y me llega también con un exudado de moderado a abundante, que eso también me va a llevar a ojalá elegir una cobertura lo más adecuada posible para ir gestionando ese exudado. Y los bordes también, como ya me adelanté, estaban costrosos, bajo esos bordes siempre hay biofilm también, podemos sospechar biofilm en esta lesión, por eso hay que también, como nos dice higiene de la herida, hacer una limpieza tanto del lecho de la herida como de la piel perilesional, que también se hizo en este caso, con suero fisiológico, un debridamiento que en este caso yo utilicé, debridamiento con pinzas, no requerí mucho más que eso en un inicio, aparte que como había un compromiso vascular, como bien dijo Maca, hay que ser muy, muy cuidadosos cómo debridamos las heridas, ¿ya? Y el acondicionamiento de los bordes, que fue súper necesario para ir sacando esos bordes costrosos y que lleguen, ¿cierto?, todas las señales para que haya contracción después en la herida, ¿ya? Ahora en la siguiente diapositiva ya me pego un saltito a los 10 días, donde ya veo cambios, lo que me hace muy feliz, porque al principio tenía una lesión de 12 por 3 centímetros y esa profundidad de 0,5 que les dije, lo que me da un área más o menos de 18, y ya en 2 semanas,
probando una cobertura antimicrobiana con 2 componentes antibiofilm y un superabsorbente como apósito secundario. Logré gestionar bastante bien el exudado, no requerí curaciones tan frecuentes. Al principio vi a mi paciente 3 veces por semana, después a posterior fui distanciando un poquito más la frecuencia, digamos, pero ya a los 10 días veo más tejido de granulación. Antes, cierto, tenía la exposición tendínea y por eso también usé esta hidrofibra para mantener, cierto, protegido y no secar esa estructura anatómica. Ya veo, como les digo acá, mucho más tejido de granulación, menos esfacelo, ya se ve mucho más sano. Lo otro que es súper importante, como insisto, había un compromiso vascular, tenemos la piel muy seca, entonces no había que olvidarse de eso. Fue un desafío también fijar los apósitos en este paciente, porque vemos ahí que tenemos una lesión que tiene como una buena superficie, pero no hay que abusar de los adhesivos. Ojalá usar protector de piel. En mi caso yo uso removedor de adhesivos. Entonces, también era mucho más fácil en un inicio poder inventar harto fijación para que le durara muy bien in situ la curación al paciente, ¿ya? Ya al mes veo una mejora de un 50% de acuerdo al área calculada, lo cual, según el International Working Group del pie diabético, ¿cierto? Habla de que ojalá a las 4 semanas de evolución tenemos que tener al menos un 50% de evolución favorable para tener un buen pronóstico, ¿cierto?, de que esta herida va a cerrar finalmente. O sea, no basta con que yo les diga que a las 2 semanas tengo aquí tejidos mucho más lindos, sino que necesito ver y objetivar mis propósitos que voy teniendo con la herida. Y por eso es súper importante ir midiendo, porque uno dice, sí, como que la veo más chica o como que se ve mejor el tejido, pero la verdad el registro fotográfico y la medición son súper buenos apoyos para poder objetivar todas estas mejoras que vamos teniendo en el paciente, ¿ya? A los 2 meses ya tengo esta lesión, restaba nada más que 5 por 0,8 aproximadamente de extensión. Ya vemos la piel epitelizada, yo ya no requería un antimicrobiano. En este caso yo utilicé una espuma con bordes siliconados para favorecer, ¿cierto?, la protección de la piel frágil. Y ya acá a los 2 meses y medio aproximadamente veo la epitelización final de mi lecho de la herida. Sin embargo, como una enfermera aprensiva, yo no dejé al paciente de inmediato, sino que lo fui citando hasta que a los 3 meses yo ya estuve segura de que ese tejido ya no estaba tan hiperpigmentado, ¿cierto? Realicé una protección de este tejido recién epitelizado con una espuma de 3 capas, con una primera capa siliconada, y la verdad es que me anduvo bastante bien para protección de la piel. El paciente ya había cambiado su ánimo, ya estaba usando cada vez menos insulina, se había motivado tanto que tenía un sensor, ¿cierto?, para ver las glicemias, y la verdad es que tuvo un cambio de actitud, y eso también para mí fue súper favorable porque hicimos ahí un buen equipo y logramos a los 3 meses ya su alta, ¿ya? Eso traté de presentar lo más breve posible porque los otros casos también se vienen súper interesantes, así que espero que les haya gustado y cualquier duda ahí voy a estar respondiendo igual. Muchas gracias, Jocelyn. Interesante el caso del pie diabético y me encanta que vayas aplicando todo lo que tiene que ver con la evidencia y qué importante es hablar desde los conocimientos, que es algo que nos interesa a nosotros mucho en ACHIEC, de tener claro cómo se van achicando las heridas, cuánto es lo que esperamos que achique, sobre todo en un pie diabético. Así que muchas gracias por tu presentación. Y seguimos en nuestra, ¿cómo se llama?, presentación, y ahora quiero presentarles a Mario Payeres. Cuéntenme si se ve la PPT. Sí, se ve, ¿cierto? Perfecto. Excelente, voy a presentar a Mario Payeres Hernández, enfermero de la Universidad Central, es diplomado en manejo integral de personas con heridas, estomaco e incontinencias de la Universidad de Chile, enfermero de la UCI de grandes quemados, politrauma, actual enfermero responsable y referente en manejo avanzado de heridas de Mutual de Seguridad y miembro activo de ACHIEC. Marito,
Amigo muy querido, por favor, el escenario es todo tuyo. Disfruten de su presentación. Hola, buenas noches, buenas tardes. Ya con el cambio de horario estoy súper perdido. Y avísenme si se ve la presentación. Van a poder ver. Comparte nomás. ¿Se ve? Y sí, se está compartiendo pantalla Perfecto. lentamente, Marito. Ahí sí, ponlo en modo presentación. Listo, perfecto. Estamos tiquitaca entonces. Muy bien, pues entonces les voy a presentar un caso bastante entretenido, que ahí les voy a contar un poco porque tiene como varias cositas que me simpatizan. Primero, como les dijeron, mi nombre es Mario Payeres. Le voy a hablar sobre un caso de una úlcera venosa con infección de larga data. Ya me hicieron la bajada, ya me presentaron en el fondo quién soy, qué es lo que hago, a qué me dedico. Y bueno, primero que todo, declarar que no tengo conflictos de intereses. Soy un enfermero apasionado, me gusta lo que hago, me gusta ayudar a gente, en verdad. Todo lo que se reproduce en esta presentación está con consentimiento de los participantes, el paciente en el fondo está al tanto, familiares y demás personas. Ahora, un poco de lo que se hablaba recién sobre la clasificación, siempre partimos con el ABCD, pensando justamente en hacer una valoración integral de nuestro paciente. Les cuento un poco de la historia. Yo a este paciente llegué por la sociedad científica justamente ya hace aproximadamente un año, con una úlcera de gran tamaño, una úlcera venosa en manguito, con una data aproximadamente de 5 años. Partió todo esto como consultándome, haciendo en el fondo como una tutoría, una mentoría, y finalmente decidí tomar el caso. Ya, importante que yo al paciente, yo lo veo ad honoris, en el fondo no le cobro nada. Él vive en Peumo, yo vivo en Santiago, así que viajo en el fondo a visitarlo una vez a la semana, lo cual en el fondo sirve como mini vacaciones, por decirlo. Y bueno, acá estamos. Miren, el paciente es un masculino de 68 años con antecedentes de hipertensión, insuficiencia venosa, hiperplasia prostática benigna, antecedentes de gota. Hace poco, en mayo, tuvo un episodio de una FA de respuesta rápida que tuvo una resolución espontánea y se mantuvo con manejo anticoagulante hasta la actualidad. No tiene antecedentes quirúrgicos, no refiere a alergia. Como les comenté, presenta una herida en la extremidad inferior izquierda con una evolución de 5 años aproximadamente. Esta úlcera fue manejada en centros de manejo avanzado, acá en Santiago, que por la distancia no pudo continuar el manejo, tuvo aproximadamente 2 años en curaciones. Y en este entremedio yo terminé tomando a Don Carlos, que igual le decimos Don Pepe. No sé por qué en verdad, pero le decimos Don Pepe. Sobre la úlcera, la clasificación de la herida en el contexto de una úlcera venosa se valoró en la escala CEAP, que en el fondo correspondería a una clasificación C6, que es una úlcera activa con componente venoso principalmente y sin otro componente agregado, más que en el fondo la circulación. En el tema del manejo multidisciplinario, cuando tomé este caso, obviamente empecé a mover la red de contactos, pensando que un paciente en una situación de ruralidad, un paciente rural, con una distancia un poco extendida, así que empecé a mover la red de amigos, por decirlo de alguna forma. Desde acá, de mi trabajo, un vascular periférico le hizo una teleconsulta, un médico en el fondo general también me ayudó un poco con el tema del manejo de la infección. Empezamos en el medio con este evento cardíaco, lo empezó a ver cardiología igualmente, con el tema del taco actualmente igual lo mantienen controles periódicos. Además, está en manejo con nutricionista en su consultorio, manejo de enfermería integral, que es lo que estamos haciendo actualmente, y como les expliqué, un poco de medicina general. Todos estos partícipes han estado articulándose por medio de enfermería, en el fondo, que somos como los que articulamos toda esta red, para que las lesiones, en este caso de estos pacientes, tengamos un buen resultado. Y siempre entender que por sí solo, como enfermeros, no tenemos en el fondo, no hacemos milagros. Siempre en el fondo tenemos que mover la red, tenemos que hacer más cosas para que las lesiones, en nuestros casos de nuestros pacientes con úlcera, puedan evolucionar de la mejor forma. En la parte de las barreras de control, en el fondo, que fuimos detectando en el camino, principalmente la úlcera venosa, como un factor en el fondo que tenemos que tratar por su componente de la insuficiencia venosa, que presenta un éxtasis venoso, presenta una congestión vascular importante, lo cual lleva a una inflamación de carácter crónico, con una vía de data de 5 años,
lo cual va a llevar a una sobreexpresión de metaloproteasas, una infección de la herida caracterizada en el fondo por todo lo que hemos comentado con la escala de Ewing. Además de esto, me gusta siempre nombrar lo que es la disbiosis de la piel. Imaginen un paciente con una úlcera de gran tiempo, que siempre se le dice, no se bañe caballero, no lave la pierna, no la moje. Por ende, tenemos que combatir ya las bacterias residentes de la piel, más bacterias que proliferaron gracias a este mal aseo, por decirlo de alguna forma. Además de la hidratación de la piel sana, que también se encontraba de manera deficiente. Agregado a todo esto, también tenemos factores ambientales, que son también aristas que tenemos que considerar. En un contexto de ruralidad, un paciente que además él es carpintero, la distancia en el fondo, pensando que la resolución local no hay en el fondo un centro de manejo avanzado donde él vive, y la calidad de piel. También es una persona de 68 años, por ende su calidad de piel tiene disminución del colágeno, que finalmente va a producir mayor en el fondo daño a largo plazo, o va a evitar que se asiente un poco la matriz. Sobre su manejo, lo principal, una vez que la lesión está ya catalogada como una úlcera venosa, se hizo la evaluación, se tomaron pulsos pedios, que con eso en el fondo uno ya queda más que claro que no hay un componente arterial, además de analizar el caso, que esté en tratamiento por el tema de la gota, que esté en tratamiento por sus enfermedades, se valora lo que es la infección, ya en base a lo que hablan recién las chicas, la International Wound Infection Institute nos propone varias cosas características de la lesión. Por ende, nuestra meta va a ser manejar esta carga bacteriana. ¿Cómo realizamos el manejo propiamente tal? Como es un paciente con situación de ruralidad que implica que yo me desplace viajes de 1 hora y media, 1 hora 40 de acá de Santiago, empecé nuevamente a recurrir a la red de apoyo, a la red de contactos que uno tiene, y comenzamos a manejarlo con hidrofibras de plata, ¿ya? Lo cual en el fondo me fue resultando bastante bien. Además de eso, se consideró la compresión, que siempre hay que considerar esto en una úlcera venosa, que es un tratamiento, una piedra angular de todo esto. Yo puedo poner el parche más maravilloso, puedo poner lo que ustedes quieran, pero si no trato de fondo el problema, la lesión no va a avanzar. Y ahí también lo que han comentado mucho, que hay que tener clara la etiología, cómo funciona la fisiopatología de esta lesión. Y sobre la misma, siempre tenemos que tener presente que esta va a ser una evaluación y una reevaluación constante. Ya este continuo va a ir cambiando en el camino. Imaginen que esta lesión en el fondo fue evolucionando, fue avanzando, el paciente tuvo una FA, estuvo hospitalizado, la herida se volvió a colonizar, se volvió a manejar de nuevo, poniendo en el fondo hay hartas cosas que uno tiene que ir manejando en el camino. Sobre el tema de la infección, ya les comenté que se hizo el manejo, en el fondo se hizo la clasificación en base a lo que propone la IWI, una herida con exudado alto, asociado a carga bacteriana, asociado a un edema presente, un tejido friable, el tipo de tejido que tú lo tocas, lo miras y sangra la vida, un dolor característico, ¿ya? Pero no es una infección en el fondo clásica, por decirlo de alguna forma, pero sí tenemos una colonización crítica de la lesión, que ese es un término que tenemos que ya en el fondo desechar, la colonización crítica, sino que hablamos de infección de la herida como tal. Si se aprecia en la foto, ustedes pueden ver la parte del eritema, que no es un eritema infeccioso propiamente tal, pero sí pudiese en algunos casos asociarse a un eritema congestivo, producto de la insuficiencia venosa de este paciente. Podemos tener los dos mixtos, sí, perfectamente. Además se presenta tejido esfacelado, presentamos, seguramente esto tenía unas metaloproteasas elevadas, no existe la forma de medirlo en paciente ambulatorio, ¿ya? Y si se pudiese hacer, en el fondo es una manera un poco elevada en cuanto a costo. Carga bacteriana en zonas que vemos en el fondo una proliferación mayor, nos hacen tener que la lesión está infectada como tal, ¿ya? Sobre el manejo del edema, ¿qué les puedo comentar? Existe también un protocolo que se llama STRIPE, que es una guía bastante completa, está en inglés, es el único problema, en el cual te propone ciertos criterios para que tú puedas decidir cuál va a ser el mejor manejo de la compresión en el paciente. No me quiero extender mucho, básicamente les voy a hablar un poco de qué significan cada letra o las preguntas que responden. En la primera, que es la letra S del protocolo STRIPE, te habla de dónde está el edema. Es un edema local distal, es un edema de la extremidad completa, y eso te va a indicar muchas veces cómo va a ser el manejo de la úlcera venosa propiamente tal, o el manejo del edema propiamente tal. Tienes que comprimir solamente un tercio medio, tienes que comprimir la pierna completa, tienes que comprimir hasta zona inguinal, y eso tienen que valorarlo. Para eso también tienen que ver cuál es el estado de la piel. Tiene un edema distal, tiene un edema, un lipoedema, tiene un edema mixto, ¿cómo lo vamos a manejar?
¿Podemos manejarlo solo? Lo más probable que no. Por eso también hay que siempre meter al equipo multidisciplinario, ya porque hay fórmulas, hay medicamentos, hay miles de maneras de poder hacer este manejo. La letra R que te habla de cómo se comporta este edema. El edema está presente todo el día. Una vez que tú retiras el sistema compresivo, se presenta más en la tarde, se presenta 24 horas. Según eso también tú vas a decidir si mantienes al paciente con compresión constante o lo mantienes en el fondo con compresión en momentos como de alta actividad. La letra I que te habla sobre si existe alguna contraindicación en la compresión, pensando en pacientes con enfermedades arteriales o índice tobillo-brazo que pudiesen estar límites, que en esos casos uno al palpar el pulso ya está sospechando de que puede saber algo más. Y obviamente nos llamamos de la herramienta a nivel médico. Después, ¿cuál sería la compresión más adecuada dado el caso? Entendiendo que es una insuficiencia venosa tipificada en C6, vamos a irnos con toda la carne en la parrilla. O sea, una compresión elevada, que es la recomendación, siempre va a ser enfocada sobre los 40 milímetros de mercurio, que no tiene que ser una compresión elástica pura, puede ser una compresión mixta, multicapa, los componentes son bastante buenos, y si tenemos el recurso, un sistema de velcro que tienen compresiones mayores aún, aunque igual siempre estos sistemas, estos últimos son sistemas de mayor costo. Eso sobre la compresión. Y lo último, la letra E. ¿Tiene alguna otra enfermedad que esté contribuyendo a que presente el edema? Enfermedades clásicas como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. ¿Ya? Y en ese caso, pueden compensarse estas enfermedades, son de carácter crónico, ¿ya? Siempre tenemos que considerar todo esto. Según todo este cuadro, uno va a seleccionar la compresión. Por ende, aquí ya manejamos infección con unos apósitos de última generación que te manejan biofilm, ¿ya? Manejamos en el fondo el edema con sistemas compresivos multicomponentes o sistemas de estiramiento corto, ¿ya? Que son como los más adecuados. Y vamos viendo la evolución de la herida. Y lo último que voy viendo acá, una vez que se empiezan a ocupar los apósitos que les explicaba, uno ve un exudado un poco característico. Yo veo acá un exudado de coloración diferente. Yo pensaría, tal vez este paciente tiene pseudomonas. Recordemos que no todas las bacterias son, o sea, que no siempre va a ser pseudomonas. La pseudomonas en el fondo es una de las bacterias que produce pigmento verde. Pero también tenemos streptococcus aureus, tenemos staphylococcus aureus, que son bacterias productoras de pigmento. ¿Ya? ¿Qué es lo más adecuado? Realizar una limpieza y viendo cómo va evolucionando si no hay una clínica como tal que me diga que el paciente está cursando una infección con parámetro inflamatorio o en el fondo con el ojo clínico que uno le dedica. Al retirar los insumos, los parches, en el fondo vemos presencia de biofilm, que en el fondo al hacer un buen aseo, un buen debridamiento, ya sea un debridamiento constante, un debridamiento rastre, este cede, por ende es un tejido bastante viable del que está abajo. La última que nos va a hacer el tema de la evaluación de la herida es la escala de Times, que en el fondo todo lo que hemos hablado está basado en esto. La escala de Times, con el ABCD incluido, te va a enfocar directamente en el Times, principalmente al tema de la herida. Tipo de tejido, signos de infección, humedad, cómo están esos bordes, está excavada la herida. Todo esto en el fondo te va a llevar a tomar decisiones clínicas. El parche no siempre en el fondo es lo importante. Como yo les dije, este paciente yo lo veo ad honoris, por ende hay insumos que tengo, que me puedo conseguir, pero hay insumos que no tengo, que no me puedo conseguir. Por ende le echo mano a los insumos que sí me puedo conseguir. ¿Ya? ¿Para qué? Para ir logrando esto de acá. Una herida que va en reducción, una piel perilesional más sana, presencia de epitelio en el fondo de este lugar, una lesión que agradece el manejo que se le está haciendo. Consideremos que esta es una úlcera de difícil cicatrización. Ya es una úlcera que tiene 5 años a cuesta. Por ende, no va a ser una herida que voy a curar en 3 meses, en 5 meses. Ya llevamos a la fecha en septiembre, ya completo 1 año de manejo con esta lesión, con todo lo que ha pasado entre medio, con el tema de la FDA, que también le pasó a don Carlos. Pero sí hemos logrado avances significativos desde cuando comenzamos a cuánto estamos. Ya, sin más que decir, y para no alargarme más, les presento esta pequeña fotito, donde pueden ver a mi equipo de trabajo, que son mis padres, que me acompañan siempre a ese domicilio, que ya son amigos. Les presento un poco del trabajo que hace mi caballero como carpintero. El mejor pago que nos puede dar un paciente, que es la felicidad, la gratitud, y obviamente una foto para que se rían un poco de mi persona. Y bueno, dejo mi contacto, chiquillos. Muchas gracias por la escucha y espero que les haya sido significativo. Muchas gracias, Mario, por esta gran presentación. Qué importante
como decía la Maca al comienzo, mostrar que el insumo es una ayuda para nosotros, pero la base de cualquier tratamiento y de cualquier manejo es la etiología de la lesión, el diagnóstico etiológico, tratar la causa, y Mario lo hizo correctamente, manejando el tema de la hipertensión venosa, pero además también utilizó una hidrofibra con plata, y eso también en algunos casos nos decían que no se podía, y aquí Mario nos demuestra que vamos por buen camino y que don Pepe va bien. Así que Mario, muchas gracias. Estamos un poco, gracias Marito, estamos un poco atrasados y por lo mismo yo voy a mostrar una presentación que la vamos a hacer bien cortita, que tiene que ver con un paciente quemado. Por supuesto que tenemos permiso para mostrar esta foto, y les voy a hablar de quemaduras, algo muy corto, ¿cierto? Y me imagino que todo el mundo sabe los distintos tipos de quemadura que tenemos. Tenemos quemaduras superficiales como esta, tenemos quemaduras intermedias. El problema de las intermedias es que se pueden profundizar, ¿cierto? O superficializarse, o sea, evolucionan, y eso es lo complejo de una quemadura. Y tenemos las quemaduras profundas, que son en general las que nos dan grandes dolores de cabeza y que muchas veces nos desafían, y la gran mayoría de las veces, cuando no tenemos muy claro cómo manejarlo, cómo evaluar la herida, cómo evaluar localmente el lecho, cómo gestionarlo, terminamos con una herida de difícil cicatrización. Aquí una quemadura eléctrica y una quemadura por fuego. Obviamente el caso lo vamos a analizar de acuerdo al Time CDST, que ya vieron que es una herramienta muy fácil de utilizar, ya que disminuye la variabilidad clínica. Cuando enfrentamos un paciente que tiene una lesión, no nos vamos directo a lo local, sino que nos vamos a evaluar al paciente integralmente o holísticamente, como se dice ahora. Y les voy a contar el caso del paciente que vimos en conjunto. Yo en estos momentos trabajo en Coaniquem, en la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, y me dedico mucho a hacer mentoría. Y yo creo que varias de las que están conectados, de los que están conectados, hemos estado en contacto, porque en general eso es lo que a mí me encanta hacer: ayudar a que ustedes hagan las curaciones. Y este es un paciente de Fernanda Peña, que no pudo presentarlo, y como lo vimos en conjunto, lo voy a presentar yo. Fernanda Peña, enfermera clínica de Pabellón y del Policlínico de Curaciones de Coaniquem. Y este paciente es un paciente que, producto de un portonazo, la arrastraron y tuvo una quemadura por fricción, quemadura B, de alrededor de un 10%, que le provocó una lesión en la espalda, en la escápula, de 10% de superficie corporal quemada, profunda. Fue una quemadura B. Estuvo hospitalizada 2 semanas y no decidieron injertar, y decidieron hacerle curaciones, ya que la zona redujo en tamaño y la zona que se iba a injertar era muy pequeña. Entonces decidieron los médicos que la iban a mandar a ambulatorio y que se fuera a curar a CEFAM. Cuando evaluamos a este paciente, contarles que este paciente ingresa con nosotros a atenderse. Es un paciente adulto de 66 años, que ya viene con 1 año de evolución de la quemadura. O sea, lleva 1 año, más de 1 año curándose. Imagínense lo difícil que es tener una lesión en la espalda y no poder, de partida, algo tan sencillo como bañarse. Estuvo en tratamiento en distintos lugares, en atención primaria, en una clínica privada, y en todos los lugares hicieron el mejor esfuerzo. Y la herida es una herida de difícil cicatrización, muy rebelde, como todas las quemaduras cuando no se injertan a tiempo. Y esto es un tips que les tengo que decir: idealmente las quemaduras debieran injertarse. Y nosotros con los niños
en Coaniquem los injertamos antes de los 14 días. No dejamos que cicatricen porque empiezan ¿cómo se llama? A complicarse la cicatrización. Se evalúa el paciente, se ve esta lesión, una lesión de 5x5 aproximadamente, una lesión con un tejido granulatorio plano, y la paciente solo tiene de antecedentes mórbidos hipertensión. No tenía nada más. La paciente se veía bastante bien, en buen estado general, solo que estaba muy complicada por esta quemadura que llevaba más de un año haciéndose curaciones. Cuando incorporamos al equipo multidisciplinar, obviamente la instamos a que vuelva a atenderse en su CEFAM y que vuelva a evaluar el tema de la hipertensión, que la había dejado de lado, y comenzó su tratamiento. Nos dimos cuenta, eso sí, que la herida era una herida que achicaba y agrandaba. Era esta típica lesión de cicatrización tórpida, que vamos bien y se achica, se agranda, y eso nos contó en el inicio y cuando la vimos por primera vez, ¿ya? Cuando empezamos a ver cuáles eran los antecedentes que podían impedir que cicatrizara esta lesión, por supuesto que la más importante era el tema del tiempo que llevaba de evolución. Obviamente una quemadura que tiene un mes versus una quemadura que tiene 13 meses de evolución, tenemos claro que es una herida difícil de cicatrizar y que no lo vamos a lograr en pocos meses, si ya llevaba 13 meses en distintos tratamientos con manejo avanzado de herida. Y otra cosa que nos dimos cuenta que la paciente, cuando yo me quedé con ella sola, le empecé a preguntar cómo estaba emocionalmente, y una paciente muy alegre, que parecía que estaba muy bien, bueno, y ahí me dijo que estaba pésimo, que no dormía en las noches, que estaba muy preocupada de que no cerrara su herida, de que no podía bañarse, tenía una depresión, tenía mucho miedo después del portonazo, porque obviamente esto pasó, no produjo consecuencias graves de que la hayan, porque podrían haberla matado, pero ella quedó con un daño. Por lo tanto, aquí nos dimos cuenta que una de las barreras más importantes era el tema psicológico, por lo tanto se derivó a psicología y empezó su tratamiento con psicólogo y psiquiatra. Cuando ya decidimos qué hacer, esto era la lesión que se achicaba, se agrandaba. Esta es la lesión cuando ya está limpia, después de un desbriamiento mecánico, limpieza, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que la piel perilesional es una piel muy frágil, que lo más probable es que con cualquier roce se rompa. Por lo tanto, aquí decidimos que el tratamiento tenía que ser completo, que nos teníamos que preocupar de la piel perilesional, de los bordes de la herida y de que el vendaje fuera adecuado. Y empezó así esta lesión, fíjense, la empezamos a tratar, empezamos a hacer un limpiador de herida con distintos apósitos que tenían antimicrobiano, pero la herida no andaba. Y fíjense en lo que termina. Entonces aquí ya nos dimos cuenta, y habían pasado 2 meses desde que la habíamos tomado nosotros con Fernanda, y aquí ya en el fondo sospechamos y siempre la tratamos como que era una herida infectada, pero aquí ya dijimos, esto no solo es una infección con signos sutiles, fíjense que aparecen lesiones por los bordes, es una infección localizada, pero además que presenta biofilm. Entonces los apósitos que poníamos no hacían nada, y aquí decidimos colocar una hidrofibra con plata con tecnología anti-biofilm. Y miren el cambio dramático que tiene en un mes. La herida se empieza a achicar, la hidrofibra con plata anda muy bien en el paciente quemado adulto, pero hay que tener claro que uno no tiene que despegarla si es que se queda adherido. Es súper importante eso, porque si no traumatizamos la lesión y no pasa nada si se queda pegado el apósito. Y cuando empezamos a reevaluar nos dimos cuenta que ese era el apósito indicado y no lo retiramos, y nos demoramos 2 meses y medio en lograr que por fin el paciente cicatrizara, ¿ya? Obviamente esto va de la mano de el tratamiento completo,
porque no iba a andar si este paciente no empezaba con su terapia psicológica, porque el paciente, por supuesto, que le cambió la vida, empezó a dormir mejor, estaba más tranquila, y esto también influye directamente en la cicatrización, y por supuesto, haber hecho un buen manejo y una buena gestión del lecho de la herida. Les dejo mis datos, yo creo que todos me conocen, mi Instagram, y por si tienen alguna duda para el tema de mentorías. Muchas gracias. Yo ni me presenté porque como era yo misma, y ahora que estamos ya con tiempo, les quiero presentar a la última ponente, a nuestra querida Alejandra, aquí está, Alejandra Torres, o sea, Alejandra Lobos, te cambié el apellido, Alejandra, perdóname, enfermera asesora de la línea Advanced Wound Care de Combate Región Sur, es magíster en enfermería de la Universidad Andrés Bello, es diplomada en hemodiálisis crónica de la Católica, diplomada en curso de manejo integral de personas con heridas de la Universidad de Chile y participando en el programa educacional científico y clínico Welsh Wound Innovation Center del Reino Unido. Ale, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Vamos a compartir pantalla para que podamos realizar este seminario. Ahí ustedes me confirman si ya se ve bien la pantalla. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Gracias, Claudita. Muchas gracias. Entonces, vamos a revisar lo que es la incorporación de la higiene de las heridas en nuestra estrategia que es proactiva de curación de heridas. Ya hemos visto parte de esto gracias a la presentación y la introducción que nos hizo Macarena al principio. Vimos también parte de esto en el manejo de los casos clínicos y ahora para finalizar entonces vamos a hacer como un pequeño resumen. Lo primero es que parte de lo que nosotros hablamos hoy en día en la curación de heridas implica sí o sí un replanteamiento en la forma en que hablamos de ellas. Sobre todo porque una herida crónica, cuando nosotros hablamos de herida crónica, hablamos literal de una herida que va a ser una curación estancada o que va a ser una curación que lleva un plazo muy largo. Y es por eso que hoy en día adoptamos una terminología nueva, coherente y por supuesto mucho más optimista frente a este tipo de lesiones, en donde hoy en día al reconocer el biofilm como la principal barrera para la curación, esta herida tiene una mejor oportunidad de poder tener una resolución positiva y es por eso que hoy en día la conocemos como una herida que sea difícil de curar, no como una herida crónica que va a estar por años o por mucho tiempo en curaciones. Ahora, frente a esto es que se genera este concepto de que podamos derrotar a este enemigo, al famoso biofilm, con esta práctica de la higiene de las heridas. Ahí en este QR que ustedes pueden ver acá, que este QR sí funciona para que lo puedan escanear sin problemas, van a poder obtener mucha más información gracias a la página que hay sobre el manejo de lo que es la curación de las heridas, en donde van a poder ver no solo el consenso de lo que implica la integración de esta práctica, sino que también todo el proceso que se ha hecho durante estos años con respecto a la curación de las heridas. ¿Qué es importante de este concepto? Que mejora las tasas de curación, reduce además las prescripciones de antibióticos para este tipo de pacientes, pero además mejora el bienestar y la calidad de vida, que es una de las cosas más importantes de este tipo de tratamientos. Ahora, la trayectoria de la curación de las heridas implica que la higiene de la herida siempre tiene que ser instigada con la primera referencia y después tenemos que ir implementando con cada cambio de cobertura que nosotros vayamos realizando, de apósito, hasta que ocurra la curación. Sobre todo gracias al continuum que vimos, sobre todo del manejo de la infección, tenemos que tener en consideración la probabilidad de presencia de este biofilm y gracias a eso poder realizar de forma proactiva esta higiene de las heridas en función del tipo de tejido que tenga, pero sin dejar pasar los 4 pasos principales de la higiene de la herida, que son la limpieza, el debridamiento, la remodelación de los bordes y por supuesto el tipo de apósito o de cobertura que utilicemos.
Ahora, esta estrategia proactiva de curación de las heridas tiene 3 pasos importantes considerando los tipos de tejidos y la higiene de las heridas, que va en el paso desde la evaluación integral del paciente y de la herida, sobre todo con enfoque en la etiología, la gestión que nosotros podemos realizar de acuerdo a la efectividad de los tratamientos que estamos utilizando y, por supuesto, monitoreando tanto el bienestar del paciente como los resultados que estamos obteniendo. Frente a eso es que dentro de las cosas importantes es que además de la evaluación integral, sobre todo con el enfoque de la etiología, nos preocupemos del diagnóstico que sea correcto, que es algo que también pasa muchísimo en el concepto de las heridas, que a veces el paciente es diagnosticado por una lesión, pero sin haber hecho un examen un poco más integral, un poco más completo, lo que implica que no tiene un diagnóstico correcto al inicio. Y es por eso que es importante que ojalá podamos enfocarnos muy bien en la etiología desde causal de esta herida, pero además que nos planteemos los objetivos correctos de la lesión que estamos revisando. Los objetivos van cambiando en el transcurso de la curación. No podemos partir con el mismo objetivo que nosotros tenemos sin ir reevaluando e ir cambiando el objetivo de acuerdo a la situación de cómo va evolucionando esta lesión. Cuando hablamos de la gestión y hablamos de concientizar sobre el biofilm en todo, tiene que ver mucho con la efectividad también de los apósitos que nosotros utilizamos, de aplicar de forma correcta el concepto de higiene de la herida, pero por sobre todo que lo podamos llevar a nuestra realidad local, considerando lo que podemos y no podemos nosotras realizar como equipo de enfermería y qué evaluaciones y qué tipo de tratamientos, derivaciones también tenemos que realizar para este tipo de pacientes dependiendo de la realidad local que nosotros también tengamos. Pero además, idealmente que estuviera además estandarizado. Recordemos que la estandarización de los cuidados es parte principal para que también este tipo de conceptos como la higiene de la herida sea algo que podamos hablar todos el mismo idioma y que además, independiente de la persona que vea al paciente en ese centro de salud, todos tomen las mismas decisiones de acuerdo a los insumos que tengan y de acuerdo al tipo de lesión que sea. Y en cuanto a la monitorización, considerando el bienestar y los resultados del paciente, no nos olvidemos del seguimiento que sea lo más acucioso que nosotros podamos detallar en los registros de enfermería, ya sea en el tamaño, la composición, los tipos de exudado, el olor, el color, pero sobre todo, qué capacidad tiene este paciente de seguir también las indicaciones que nosotros le damos y también el impacto que generan este tipo de pacientes. Recordemos que hoy en día hay también estudios con respecto a lo que implica que este paciente tenga este tipo de lesión y que habla que incluso cuando nosotros hablamos con estos pacientes es que todo el mundo les dice es que solo una herida, pero no es lo mismo el solo una herida que una herida en la que lleva 13 meses, como el paciente que presentó Claudia, en curaciones que muchas veces son 2 o 3 veces a la semana. Es por eso que el apósito adecuado en el momento adecuado es una de las cosas importantes. Nosotros podemos partir con una lesión que a lo mejor al principio está muy exudativa, pero que a medida que va avanzando y evolucionando ya deja de ser tan exudativa y tenemos que ir cambiando los apósitos que vamos utilizando. Es por eso que es importante elegir de acuerdo al momento adecuado el apósito que sea correcto. Y para eso nosotros también, por supuesto, que tenemos la solución como Combatec. ¿Cuáles son las características de una cobertura para que podamos combatir el biofilm y sobre todo evitar su reformación? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es que combatamos estos microorganismos que tienen esta matriz extrapolimérica que impide que puedan ingresar los antisépticos o los antimicrobianos, pero lo otro además es que podamos evitar su reformación. ¿Y qué necesitamos? Que pueda esta cobertura poder interrumpir, destruir e impedir la reformación del biofilm, que tenga una acción antimicrobiana completamente segura y eficaz, que nos ayude con el manejo de los exudados, que nos ayude a bloquear, atrapar bacterias y por supuesto la limpieza de detritus de este tipo de lesiones, pero además que nos ayude con un ambiente húmedo, controlado, ideal para la cicatrización, para que también podamos promover este debridamiento autolítico. Y frente a eso, nosotros como Combatec y de acuerdo al continuum de la infección y por supuesto de acuerdo al tipo de tejido, esta es una de las propuestas que nosotros tenemos de acuerdo a lo que es el tratamiento, en donde nos vamos a enfocar sobre todo en este caso a lo que es la presencia del biofilm con el manejo de lo que es Aquacel AG+ Extra.
Esta tecnología que trae Aquacel Gemas Extra viene con una tecnología extra que se llama More Than Silver. Así como lo dice, viene con una tecnología que es más que plata. ¿Y por qué? Porque viene con dos compuestos importantes. Uno es el cloruro de bencetonio y el otro es el ETA. Ambos compuestos lo que hacen es justamente abrirle paso a la plata para que puedan debilitar, romper las uniones y así poder llegar justamente hasta estos microorganismos para poder eliminarlos. Es por eso que tiene tan buenos resultados en el manejo de todo tipo de lesiones, justamente porque les abren paso para que la plata pueda actuar. Pero además, gracias a que tiene esta tecnología de la hidrofibra, que por supuesto viene con algunas características importantes, como por supuesto la absorción vertical con la retención del exudado, ya que forma un gel cohesivo justamente en contacto con los exudados que mantienen este ambiente húmedo, favoreciendo por supuesto la cicatrización. Tiene, gracias a esta formación de gel cohesivo, un gran atrapamiento bacteriano con una actividad antimicrobiana rápida y prolongada con plata iónica. Pero además, al tener este gel cohesivo nos permite que se pueda conformar al lecho. Se amolda a justamente este tipo de lesiones para que se puedan minimizar los espacios muertos, para que así las bacterias no puedan proliferar. Y además, imagínense lo que es tener una cobertura sobre una lesión, sobre el lecho de la herida, en donde se encuentra gelificada. Implica automáticamente una reducción del dolor, ya sea, por ejemplo, en pacientes con quemaduras, es muy automático el manejo del dolor durante el tratamiento, pero además con el manejo de los cambios de apósitos, ya que por supuesto que es un retiro de un apósito completamente atraumático. Esta tecnología de Aquacel Gemas Extra tiene además dos capas de hidrofibra, a falta de una viene doble capa de hidrofibra para una mayor absorción y unidas además con una costura, con unas fibras de lyocell que hace que tenga mucha mayor resistencia, justamente para que cuando ustedes vayan a tomar también el apósito o lo ocupen como relleno en estas heridas que tienen bolsillos o cavitaciones, no se vaya a desmembrar este apósito en el momento en el que esté gelificado. La cantidad de plata iónica que incorpora es al 1,2%, que además es de liberación controlada, lo que hace que el apósito, en la medida que atrapa las bacterias, todo este efecto lo hace dentro del apósito con la liberación de la plata específica al 1,2%, que es lo que hace que sea mucho más segura y eficaz. Veamos ahora entonces cómo funciona esta plata en este video cortito de explicación. Que atacan las tres principales barreras locales de la cicatrización, incluso el biofilm. Finalmente, la combinación de la tecnología Hydrofiber y de la tecnología AG+ Extra irrumpe y destruye el biofilm, exponiendo las bacterias al máximo, para que los efectos antimicrobianos de la plata iónica al 1% actúen. Cuando la infección y el exceso de exudado del biofilm se resuelven, se puede decir que el proceso de curación está concluido. Los apósitos Aquacel AG+ Extra están transformando el cuidado de vida, atacando las barreras locales claves para la curación, incluso el biofilm. Ahí sí. Y como pueden ver, es un apósito que además está aprobado a nivel mundial y es por eso que dentro de los estudios clínicos está aprobado en más de 31 microorganismos testeados con su acción antimicrobiana. Entre ellos, los más comunes que vemos justamente en los centros de salud, como son Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, el Clostridium difficile, el Staphylococcus aureus, justamente probado para este tipo de microorganismos donde los puede justamente atacar en este tipo de lesiones. Ahora, no nos olvidemos de que ¿dónde lo encontramos? En Chile lo tenemos incorporado dentro de las canastas FOSFAR, que además justamente se actualizó también este año en el 2023, en donde lo pueden encontrar dentro de la línea de los bactericidas como apósito primario, como carboximetilcelulosa con plata de 10 por 10 centímetros. Está disponible dentro de la canasta, así que es un apósito que lo pueden incorporar justo con supuesto con el resto del kit de nuestros productos, pero también
en Chile lo tenemos incorporado nuevamente en convenio marco. ¿En qué circunstancia? Como Aquacel Gemas Extra de 10 por 10 centímetros, en donde lo pueden encontrar con los códigos tanto para la macrozona norte, para la macrozona centro y por supuesto para la macrozona sur. Así que ahora hay más facilidades de poder encontrar este producto justamente para la disponibilidad que ustedes tengan en cuanto al tipo de lesiones que ustedes manejen, pero por sobre todo al alcance de sus manos. Ahí están parte de las referencias que utilizamos el día de hoy y les dejamos acá nuevamente el QR por si quieren volver a descargar la página justamente del manejo de higiene de la herida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Estamos pasados en el tiempo y les queremos pedir disculpas, pero obviamente todos nuestros expositores se emocionan mucho de compartir los conocimientos y queremos ahora volver a hacer, por favor, Ale, hagamos nuevamente la pregunta para poder buscar a un ganador. Perfecto. Vamos Ya, entonces. por favor, contesten ahora porque ahora sí te viene el kit completo de manejo avanzado de heridas de Combatec. Contesten. Solo 4 preguntas. Sí. Por favor, contesten y vamos a dar 1 minuto y medio. Y mientras tanto, que contestan esto porque ya se la saben, porque además la Maca expuso magistralmente, vamos a contestar algunas preguntas. Mientras tanto, vamos a dar 2 minutos y vamos a hacer al estilo Claudia Ramírez, que hace 4 cosas al mismo tiempo. Maca, ¿estás por allí? Chiquillos, prendan toda su cámara, todos los ponentes, para que nos saquemos una foto además también. Maca, Mario, la Jocelyn, ¿están por allí? Eso, ahí está la Jocelyn, muy bien. Maca, Marito y Maca, ahí está. Estupendo, muchas gracias están todos muy contentos y yo también estoy contenta siendo presidenta de HIEC. De hecho, recién inventé un hashtag sello HIEC. Yo creo que todos los que están viendo el webinar se dan cuenta que todos nuestros socios hablamos el mismo idioma y seguimos la misma línea de exposición, todo basado en la última evidencia. Y Maca, me gustaría que pudieras contestar alguna de las preguntas que no pudiste contestar directo. Dale nomás. Hola a todos, estuve revisando algunas preguntas. Aquí voy a aclarar como dos, todas las respondí en vivo, pero por si quedó una confusión para los demás. El backup puede utilizarse, no hay ningún problema en ello. Nosotros como HIEC utilizamos el último consenso de la IWI, que es 2022, porque aplicamos la última evidencia disponible, pero no es que esté malo aplicar o que no corresponde utilizar backup, ¿ya? Con respecto al uso de los antisépticos, me preguntaban si la plata nanocristalina debía quedar 2 semanas. Todos los antisépticos para mostrar resultados deberíamos tenerlos en tratamiento por al menos 2 semanas. Ya no es solamente la nanocristalina, es cualquiera de las que mencionamos, ¿ya? Y otra pregunta que era... Así que podía ser como relevante es con respecto al uso de la povidona, ¿ya? La povidona, muchas veces los médicos la indican y es porque la povidona es un limpiador, es antibiofilm y al mismo tiempo es antimicrobiano, ¿ya? Ahora, el problema que tiene es que es súper citotóxico, ¿ya? Entonces, en las concentraciones en que viene en el frasquito, porque hay apósitos que tienen yodómero y no son tóxicos, ¿ya? Hay que hacer la diferencia. Ahora, el uso del líquido de la povidona, ¿ya? Se indica solamente para momificar, ¿ya? Porque el objetivo es justamente delimitar el área, ¿ya? Para evitar la infección, ¿ya? Y eso es porque es un tejido inviable, no hay perfusión ahí, ¿ya? Ese ortejo, por ejemplo, no va a salvarse. Entonces, lo que hace el médico es delimitar y evitar la gangrena húmeda, ¿ya? Esas son las indicaciones. No sé si alguna otra pregunta más. Yo quiero hacerle una pregunta, que había una pregunta del caso clínico de pie diabético a Jocelyn. Jocelyn, preguntan qué apósito utilizaste en esa curación.
Bueno, como les comenté, un apósito primario antimicrobiano con antibiofilm, no puedo decir el nombre, y de secundario usé un superabsorbente, pero la verdad es que, como les comenté al principio, como tenía profundidad, era súper importante que el apósito también tuviera algunas características, como que se pudiera recortar, que se amoldara bien como a la herida, que me protegiera los bordes de la maceración, entonces la verdad fue el indicado en ese caso, como les dije. Usó una hidrofibra con plata con tecnología antibiofilm. Eso es lo que usó Jocelyn. Y a Mario, gracias Jocelyn, le preguntan, ¿qué terapia compresiva utilizaste en el paciente, Marito? En el paciente, mira, utilicé 2 tipos de terapia, que de hecho es como expliqué cosas que puedo tener a mano. Ocupé terapia multicapa, multicomponente. Primeras etapas que anduvimos bastante bien para controlar el edema, pues ya cuando no tuve en el fondo el acceso a la multicapa, estoy empezando a ocupar vendaje de estiramiento corto inelástico, en doble vendaje, ¿ya? Con eso estoy manejando el tema del edema. Perfecto, muchas gracias Mario. Y la última pregunta, preguntan algo súper importante. ¿Cada cuánto? Y voy a dar el nombre comercial porque es lo que habló ahora Alejandra, que es el apósito de Combatec Aquacela G+. ¿Cada cuánto se cambia? Y esto también es algo súper importante como recalcarlo. En general siempre nos han dicho que las heridas infectadas hay que cambiarlas cada 24 horas. Pero tienen que recordar que ese protocolo está basado en curación tradicional. Por lo tanto, no tengan miedo que si usan un apósito de hidrofibra con plata o incluso cualquier otro, si es que es de un laboratorio de prestigio, que es lo que tenemos en Chile actualmente, no empiecen a tironearlo. Ojo con eso de empezar a tratar de sacar los apósitos que están adheridos. Uno intenta retirar, pero si el apósito no se retira, quiere decir que hay celulitas que crecieron y que invadieron el apósito y hay que dejarlo. No va a pasar nada, yo sé que entra todo ese miedo, el susto, y nos pasa mucho con las quemaduras. Las quemaduras, como son agudas, tienden a adherirse muchos apósitos y en las capacitaciones generalmente decimos no retirar. Déjenlo allí tranquilo, hacen la curación por sobre, lavan la piel perilesional y lo dejan y va a caer solo. ¿Ok? Ya, mis queridos, Ale, ¿tenemos ganador? Aquí estoy casi. Dame un segundo. Acá parece que tenemos una ganadora. Me falta solo. Tengo ganadora. Tengo ganadora. ¡Eso! Sí, Ya, crucen los dedos. cruzando los dedos. Geraldine Juncal. Espero que... Redoble de tambores. Redoble. Geraldine Julcal. Geraldine, ¿estás por allí o no? Geraldine. Geraldine. Si no está, se va al agua, ¿o no? Si no está, se va al agua y buscamos otro. Ahí apareció, ahí apareció. ¡Ah, Ahí- Geraldine! Ahí está. No sean malos. Geraldine, felicitaciones. Combatec se va a hacer cargo de enviarte, ¿cómo se llama? El premio, el kit completo de manejo avanzado de Un auto herida. 0 kilómetros. Eso, ¿no? El auto 0 kilómetros. Después nosotros a Chiek lo va en algún momento. Oye, yo solo quiero agradecerle a todos mis panelistas, quiero agradecer al público porque mantuvimos un número bastante considerable para que sean las 8:30 de la noche. Quiero contarles también que por favor nos sigan en nuestras redes sociales de ACHIEC, la Asociación Científica Chilena de Estomas, Heridas y Continencia. Tenemos por Facebook y por Instagram. Hacemos muchos eventos completamente gratuitos y para nosotros, como lo dice mi querida Maca y lo decimos ya todos, nos interesa mucho democratizar el conocimiento. Sabemos que no tienen tiempo de leerse probablemente lo último en evidencia y para eso estamos nosotros como asociación científica, acercar la evidencia, digerirla y entregárselas listas. Así que muchas gracias también a Mario, a Maca, a la Jocelyn y a Ale de Combatec
también a Combatec por haber auspiciado este webinar, y agradecerle a ustedes, mis queridos asistentes, y que nos sigan por favor de las redes sociales, porque está todo el equipo de difusión diciéndome por favor, Claudia, que nos sigan, que nos sigan. Así que por favor, síganos en las redes y probablemente nos veremos muy pronto en un nuevo webinar. Gracias, queridos y queridas.